En general, PIRS es difícil de clasificar en cuanto a patogenicidad, efectividad y virulencia, porque siempre debemos tener un punto de referencia. El virus no siempre se va a comportar igual en todas las granjas, especialmente si tenemos más de un tipo circulando y también si tenemos otros patógenos presentes. También va a depender mucho del punto de vista del veterinario que atiende la granja y de la granja. Hay granjas que nunca han visto PIRS y una vez entra para el personal y para el veterinario, pues el cuadro clínico es muy fuerte. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí contamos con la presencia hoy de este nuevo capítulo de CerdoCast de Marcelo Melini. Marcelo, bienvenido. Es una alegría contar con tu presencia. Te invito a que te presentes un poco, nos cuentes tu historia y cómo es que has llegado a estar en esta prestigiosa universidad como la Universidad de Minnesota, tan activa, digamos, en todo lo que es la sanidad porcina. Bueno, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy de Guatemala. Obtuve mi licenciatura en medicina veterinaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego empecé a trabajar en el área porcina por algunos años. Fui parte del equipo de salud de Empacadora Toledo como supervisor de salud animal. En el año 2020 inicié una maestría en estadística aplicada también en la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual me gradué en el 2022 y mi último puesto fue en una empresa guatemalteca como asesor técnico para los productores porcinos clientes de dicha empresa. A finales del 2021 fue aceptado en el programa de maestría de la Universidad de Minnesota bajo la asesoría del doctor César Corso, iniciando en enero del 2022 como estudiante y asistente de investigación de tiempo parcial, liderando algunos de los proyectos de investigación relacionados con PIRS y también ayudando en lo que es el grupo de MSHEM. Recientemente, este año, hace unos pocos meses, hice la transición de estudiante de maestría a estudiante de doctorado. Y la temática que estás abordando, ¿cuál sería en particular? Bueno, me estoy enfocando más en entender cómo se da la transmisión de PIRS, la bioseguridad, especialmente a nivel de esta nueva variante, la 144L1C. Contanos un poco cómo es el origen de este virus, dónde fue detectado inicialmente, qué características tendría, digamos, un poco más que lo puedan diferenciar. Sí, claro. Este es un virus muy especial. Fue detectado inicialmente por el grupo MSHEM en el 2020. Se empezó a ver que habían unos signos muy similares entre granjas que no estaban relacionadas en nada. En granjas de engorde había mucha pérdida y se empezó a hacer una investigación por parte de la doctora Mariana Kikuchi, en donde ella pudo determinar que muchos, bueno, de este virus, a pesar de que no tiene relación entre granjas, compartía genéticamente a nivel del ORF5 arriba del 99% de los nucleótidos. Entonces estábamos hablando que era la misma cepa que se comportaba igual y está ocasionando otra vez unas altas pérdidas productivas. Esto hizo que se adelantaran algunas alarmas, se hizo la investigación y se pudo considerar de que sí, esta se comportaba de una manera diferente. Un poco para los que no estamos tan metidos en el mundo de la industria norteamericana, digamos, o que por ahí estamos siguiéndolo, pero a través de los artículos y eso, ¿qué nos podrías contar, digamos, o qué diferencias nos podrías contar desde tu perspectiva, ya que venís de Centroamérica, digamos, respecto de la situación de Centroamérica, México particularmente, y comparado con lo que está ocurriendo en Estados Unidos? La ventaja de Estados Unidos hasta cierto punto es los registros, la comunicación. Se tiene la presencia a través del programa de MSHEM, se sabe la incidencia en general. No digo que México no lo tenga, también lo lleva, pero es a nivel de granja. O sea, PIR siempre va a estar sonando, pero luego bajamos un poco que es Centroamérica, donde no siempre se comparte, no esa información se guarda, no tenemos establecido una cuantificación de la pérdida que representa PIRS, se percibe como una enfermedad más, no se reporta, eso hasta cierto punto nos aprovechamos que la OIE no la tiene en una lista de reporte obligatorio, entonces no hay una necesidad como veterinarios de dar la alarma de que hay un movimiento de cepas entre áreas, entre granjas. Entonces, la virulencia o la patogenicidad, la severidad en general de PIRS
no la tenemos establecida tanto en Centroamérica. Otra vez sabemos que el virus existe, sabemos que afecta fuerte a nivel reproductivo, pero no llegamos a un nivel más allá. En algunos casos no tenemos disponible la secuenciación. Hay que enviarlo a países como México, si se puede, si nos lo permiten. En el caso de Guatemala no siempre es posible. Hay que tener laboratorios para eso, para el diagnóstico especialmente, no siempre los tenemos a la mano. México sí lo tiene establecido muy buenos laboratorios, las granjas están comprometidas a hacer esas evaluaciones. Cuando tienen una alarma de PIRS, pues ya como a nivel de gerencia, a nivel de veterinarios, pues entran en acción, establecen planes para eliminarlo de la granja y disminuir las pérdidas económicas. O sea que si yo fuera uno de nuestros países, digamos, y te tuviera que contratar, ¿qué me sugerirías como un paso a paso para mejorar nuestra situación en cuanto a elementos, a tratar de mejorar nuestros sistemas de monitoreo, de alarma, etcétera? Hay que siempre empezar con lo básico. En el mundo de la medicina poblacional, lo que es avicultura y porcicultura, es la bioseguridad. La bioseguridad es clave siempre en las empresas. Hay que inculcar esa cultura de bioseguridad a los trabajadores de la granja, a los propietarios, a los gerentes, a los mismos veterinarios, visitas. Todos deben estar enterados de cómo funciona la bioseguridad, que no solo es algo básico como una desinfección, sino que son pasos dentro y fuera de la granja. También debemos saber el estado sanitario de si tenemos el flujo completo, pues de las cerdas de reemplazo. Esas son muy importantes, muchas veces son las que ingresan el virus a nuestras granjas. Entonces podemos establecer un muestreo de 24 a 48 horas antes del envío. Podemos hacer ese muestreo. Una semana después de que ingresan, podemos otra vez hacer un segundo muestreo. Podemos colectar suero y establecer a través del PCR si hay presencia o no del ARN, si hay anticuerpos a través del ELISA. También saber de que si vivimos en un mundo ideal, que no siempre se puede, pero las granjas deberían ser todo dentro, todo fuera, no hay que mezclar orígenes, eso es también muy importante. A pesar de que tenemos necesidad a veces de tener muchas hembras de reemplazo o poder producir la cantidad de kilos al matadero, no mezclar fuentes de lechones. También tenemos que llevar a cabo protocolos estrictos de limpieza, desinfección, vacío entre grupos, porque hay que recordar que este virus no solo es una transmisión directa, sino que también se ha descrito de una forma indirecta. Entonces, Fomites es muy importante. Si se puede dentro de la granja, es establecer el sistema de entrada danés, que es el baño seco, tener siempre la ducha para el ingreso y la salida. Y otra vez regresando a los fómites, idealmente hay que tener un cuarto de desinfección y secado para ellos. Hay que anticipar la necesidad de los materiales con tiempo, no solo, bueno, necesito estas piezas, ya sea para un silo o comederos y los llevo al día siguiente, sino que prepararlo con un periodo de cuarentena dentro de la granja, puedan llevar un doble embalaje si se puede. En cuanto a los camiones, al transporte tanto de hembras de reemplazo, cerdos al matadero, también sistemas de lavado y desinfección. Si la empresa lo permite, podemos implementar algo similar al secado con el TAD. Si no, pues lo mínimo que sería un tiempo de descanso, no es darle un seguimiento continuo. Yo entiendo, muchas veces esto es un poco difícil, ya que digamos, en cuanto a transporte, el transporte tiene que estar siempre en movimiento, no se le da un descanso como tal. Tenemos pocos transportes en la empresa, hay que hacer movimientos continuos, pues no siempre se cumple, pero por lo menos lo mínimo para no estar ingresando el virus u otros patógenos a la granja. También para controlarlo hay varias formas de aproximar esto. Tenemos lo que es la vacunación, pero se hace a nivel de virus de campo, virus modificado. Eso tiene sus repercusiones al mismo tiempo, porque muchas veces no se sigue las indicaciones del fabricante como deben de ser. Damos medias dosis, esto no va a cubrir completamente el animal, olvidamos que la vacuna no va a prevenir la infección del animal,
el animal aún puede ser expuesto, puede ingresar el virus, puede manifestarse, pero no va a ser tan severo. Y probablemente el periodo de excreción va a ser menor, pero otra vez la vacuna no lo previene un 100%. Entonces, no hay que apoyarse únicamente sobre eso. Está el protocolo McRever, que todavía puede ser utilizado. Los programas de llenado cerrado y exposición todavía se puede, pero también hay que considerar que no son aplicables para todas las empresas. Hay empresas que no pueden conseguir esa cantidad de reemplazos al tiempo esperado, entonces no pueden hacer un cerrado en el tiempo establecido, lo hacen más corto. Entonces al hacer excepciones, otra vez tenemos PIRS o no podemos eliminar PIRS. Entonces hay que hacer todo al pie de la letra y pues considerar a las empresas que no pueden realizar ese tipo de actividades y darles otras opciones. También tenemos el monitoreo por pruebas diagnósticas. Y también hay que conocer, algo muy importante es conocer cómo se comportan las granjas que tenemos alrededor. Puede que estamos en un área de alta densidad y que ya sean positivas y que nos puedan ocasionar un riesgo, especialmente si compartimos transporte para llevar al personal, si compartimos personal, si son de la misma empresa. Entonces todo eso incrementa un riesgo de introducción, reintroducción del virus. Que bueno, en este sentido, cuando hablas de compartir la información, lo regional y la importancia de lo regional, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué ejemplo nos podrías dar? ¿Qué situaciones podemos describir en ese sentido? Bueno, en cuanto a lo regional, tiene sus ventajas y desventajas como siempre. Hay áreas en donde las empresas se comunican muy bien, donde a pesar de ser competencia, en caso que tengan algún problema sanitario lo dejan saber. Otras pues no les gusta compartir esa información porque no quieren demandas, no quieren ser señalados como el responsable de mantener el virus o introducir el virus al área. Entonces, ese tipo de comunicación algunas veces puede ser deficiente, pero tenemos un muy buen ejemplo, diría yo, que es aquí, bueno, en Estados Unidos, que ayuda en eso es el programa de MSHEMP. MSHEMP pues ayuda a los proctores, ayuda a los veterinarios a saber el estado de sus granjas o de sus sistemas y cómo se comporta el virus a nivel nacional, por lo menos de los participantes, que son el 50% del acto reproductivo de Estados Unidos. Estamos hablando de 3.5 millones de hembras en 28 estados. El sistema de monitoreo como que nombrabas, un poco qué significa, contarme un poco la historia de este programa, digamos, la relación con Bob Morrison, un poco cómo fue el devenir de este programa, digamos. Claro, este programa empezó en el año 2011 bajo el nombre de SHEMP, que por sus siglas en inglés, que significa el Proyecto de Monitoreo de Salud Porcina. Entonces hubo una reunión en Chicago con la mesa técnica de PIRS. Una pregunta que surgió de dicha reunión fue: ¿realmente sabemos qué tanto PIRS tenemos en Estados Unidos? Y esto hizo que el doctor Morrison empezara a trabajar más con los líderes veterinarios de producción para obtener más datos, agregarlos y presentarlos de una manera que pudieran servir como un benchmarking para los niveles de actividad de PIRS en el país. Estos datos pues son compartidos voluntariamente por los veterinarios que atienden diferentes tipos de sistemas de producción y también este programa tuvo la facilidad de incorporar datos de brotes de PED cuando inició en Estados Unidos. Y también uno de los objetivos es poder ser una guía para el monitoreo y toma de decisiones en caso de enfermedades emergentes en el país. Entonces, en caso se diera algo así, ya se sabe cómo actuar, cómo obtener información debido a este programa. En el año 2017, lamentablemente falleció el doctor Morrison y el programa fue renombrado como MSHEMP en su memoria. Y como dije anteriormente, el programa representa más del 50% del acto reproductivo en Estados Unidos. Y también tiene como enfoque no solo PIRS, sino PED, el virus de Zika, algunas enfermedades que afectan el sistema nervioso central y Delta coronavirus porcino. El proyecto es financiado por SHIC, que es el Centro de Información de Sanidad Porcina, y dentro de MSHEMP también se llevan a cabo otros proyectos con el permiso de los propietarios de los datos de cada granja o sistema para realizar ciertos monitoreos o tipo de estudio. Gracias a esto fue que se pudo hacer el estudio por parte de la doctora Mariana Kikuchi respecto a la variante de 144L1C.
Excelente. La importancia de la comunicación y de compartir un poco la información, ¿no? Bueno, es que algo que por ahí nos cuesta, como dijiste antes, a nivel Latinoamérica. Continuando un poco con las características de estas nuevas cepas, ¿alguna característica en particular que se haya identificado en cuanto a las formas de presentación? ¿Más problemas reproductivos, más problemas respiratorios, ambos? ¿Cómo es un poco la característica? Esta nueva variante, o la más reciente, que otra vez empezó en 2020 o fue detectada en 2020, en general, PIRS es difícil de clasificar en cuanto a patogenicidad, efectividad y virulencia, porque siempre debemos tener un punto de referencia. El virus no siempre se va a comportar igual en todas las granjas, especialmente si tenemos más de un tipo circulando y también si tenemos otros patógenos presentes. También va a depender mucho del punto de vista del veterinario que atiende la granja y de la granja. Hay granjas que nunca han visto PIRS y una vez entra para el personal y para el veterinario, pues el cuadro clínico es muy fuerte y van a decir, bueno, esta cepa me está destrozando, pero es porque el cerdo nunca había sido expuesto. Ahora, hay veterinarios que han visto constantemente PIRS en diferentes granjas y han evaluado continuamente diferentes tipos de desempeño en su presencia y dicen, bueno, con lo que yo he vivido anteriormente, pues esta nueva variante se comporta similar o incluso menor a lo que yo había experimentado. Entonces, es a veces difícil de evaluar. Otra vez regresando a esta, sí fue descrita por producir altas pérdidas productivas, en algunos casos se evidencia muy fuerte. Otra vez, como empezó, fue atacando primero o más fuerte lo que era la granja de engorde. Y actualmente, bueno, sí hay estudios. Les quisiera contar que recientemente yo finalicé un estudio comparando tres cepas de PIRS. La Minnesota 30-100, que es un 142 del linaje 9, la 174 linaje 1A y la variante del 2020, el 144 L1C. Entonces, el objetivo del estudio era comparar y evaluar la infecciosidad, los patrones de excreción viral a través de vía rectal y nasal y si existe algún tipo de preferencia por algún tejido u órgano. Los resultados pues, nos indican que esta variante necesita una menor cantidad de partículas virales para infectar a los cerdos de 4 semanas de edad al día 4 post desafío, en comparación con las otras dos cepas. Entonces, o sea, cuando lo comparamos con estas dos, podemos decir, bueno, esta variante sí es más fuerte, o sea, sí es más infeccioso. A pesar de eso, el patrón de eliminación es similar entre las tres. El estudio duró 30 días. Hubo cerdos que eliminaron constantemente esos 30 días, otros tal vez unos 11, 16 días, otros que era de una forma intermitente, cada 3 días sí, cada 3 días no. Sí, había mucha variabilidad en eso, en las tres cepas. Ahora, en cuanto a los tejidos, pues a través de histopatología, esta nos sigue indicando que el virus tiene una preferencia siempre por el pulmón, pero esta variante también tiene una preferencia a nivel cerebral y cardíaco. Entonces, a esos dos niveles es más severa. No lo vimos clínicamente, otra vez solo fue histopatológicamente, pero todos los animales, o por lo menos el 90% de los animales, están afectados a nivel cerebral y cardíaco. Luego, hay otro estudio también reciente por el doctor Rawal de la Universidad Estatal de Iowa. Él comparó esta variante con otras del linaje 1 y para ver si era más virulenta o no, y pues sus resultados señalan que sí es más virulenta. Entonces ya tenemos, en el caso de mi estudio, es más infecciosa, la transmisión es más fuerte, la excreción también pues es variable, afecta muchos otros tejidos que no se habían visto antes, y este otro estudio pues sí es más virulento. Ahora traes a nivel de campo, muchas veces eso es a nivel experimental. A nivel de campo ya nos dan una vuelta y nos dicen, hey, nosotros a veces no lo vemos así de fuerte, u otros nos dicen, sí, lo vemos así o más fuerte. Pero eso ahí muy importante lo que tú decías, ¿no? Un poco la historia, el historial del hato en cuanto a contactos previos, con qué cepas, tiempo de exposición, tiempo que transcurrido desde la última exposición, si la granja
ha trabajado con exposiciones controladas, ahí juegan varias cosas, ¿no? O pueden jugar varias cosas, o infecciones. Sí, la presencia, por ejemplo, de bacterias, si tenemos de repente en nuestro sitio 2 el aparecimiento de Streptococcus suis, de Glasierella, pues lo vamos a ver más fuerte. La presencia de influenza también lo podemos ver más fuerte. Entonces, asociaciones, recordemos, PIRS es parte del complejo respiratorio porcino, entonces vamos a ver un cuadro fuerte. La excreción continua va a ser de que el cerdo sea expuesto, otra vez, valga la redundancia, continuamente, muy seguido. Eso va a hacer de que tenga desafíos casi que todos los días. Entonces su evolución clínica va a ser muy diferente. Y en cuanto a las estrategias de monitoreo en la granja, ¿qué se está implementando actualmente? Bueno, con el monitoreo tenemos diferentes tipos. Está el que diría yo no es sanitario, sino que es directamente, sino que es con análisis de datos productivos. Digamos, podemos ver en el dato reproductivo el porcentaje de repeticiones, el tipo, el porcentaje de abortos, los nacidos totales que hay, los nacidos vivos, la mortalidad predestete. En el engorde tenemos el aumento de uso de medicamentos, las mortalidades, en qué edad se está dando la mortalidad, nos disminuye la ganancia de peso, un aumento de la conversión alimenticia. Todo eso pues nos dan alarmas de situaciones en donde la presencia clínica de PIRS tal vez no es tan evidente. Ahora, cuando ya tenemos un plan como empresa, como granja y como veterinarios de monitoreo a través de pruebas diagnósticas, pues tenemos la opción de la sangre, los fluidos de procesamiento, fluidos orales familiares, los fluidos de punta de lengua, los fluidos de procesamiento. Estos también dependen mucho del laboratorio en que mandemos nosotros las pruebas. Ellos tienen que tener la capacidad de procesar estas muestras y realizar un diagnóstico. A veces, y nos pasa probablemente en Latinoamérica, es que solo tomamos las muestras, la enviamos al laboratorio y queremos que ellos hagan magia, pero ellos no tienen montado el equipo de PCR para esto en específico, o el ELISA. Entonces, hay que saber las limitaciones que tenemos y cuándo es adecuado cada tipo de prueba. Hay que recordar que si nos basamos en PCR, pues PCR significa que el virus se encuentra circulando en la granja, pero puede ser que sean ELISA positivos, que es que ya tuvo una reciente o anterior exposición al virus. Pues pueden ser PCR negativos y ELISA positivos. Entonces, si nos basamos solo en PCR, pues estamos fallando un poco. Pero también en el caso de ELISA, ELISA no distingue entre si es una cepa vacunal o cepa de campo. Hay que tomar eso en cuenta. Ahora, si nos vamos al tipo de muestra, otra vez la sangre y luego el suero cuando es separado es como el estándar de oro. Especialmente para la viremia. Se puede tomar de cerdos de todas las edades, se puede utilizar para serología, pruebas moleculares, secuenciación, pero en granjas donde no tenemos tal vez mucho personal o estamos muy involucrados con el bienestar animal, no queremos sujetar a los animales. Entonces decimos, bueno, no queremos estrés, el suero, la toma de sangre no es una opción, a diferencia tal vez de la posta de berracos, en donde puede provenir esta muestra de la oreja, que ahí sí no se quiere tocar mucho al berraco. Luego tenemos la otra opción, que es fluidos orales. Son prácticos, son económicos. En granjas donde no se tiene mucho personal, no se tiene mucho tiempo, pues solo ponemos las cuerdas en lugares específicos, lugares estratégicos, ya lo recolectamos y lo podemos enviar al laboratorio. Se puede realizar a través de pools. Hay estudios que indican la cantidad de fluidos orales por pool para detectar efectivamente el virus, o ponemos el ARN. Los fluidos orales familiares, pues es muy aplicable en el área de maternidad eh, para saber cómo está el estado de los lechones antes del destete. También tiene una desventaja, que a esa edad el lechón en algunos casos no es muy curioso. Entonces la hembra puede que sí esté masticando la cuerda, pero el lechón no va a querer, no tiene todavía tanta curiosidad por estar masticando algo más. Entonces podemos perder un poco ahí, pero otra vez, si se puede, es bienvenido en esa área. Los fluidos de punta de lengua es algo relativamente nuevo. Se utiliza como alternativa, porque es muy fácil de obtener.
Entonces, solo colectamos la mortalidad del día sin importar la edad y vamos cortando la punta de la lengua, lo congelamos, luego descongelamos, obtenemos el líquido y lo mandamos al laboratorio. Entonces requiere un personal muy especializado para ello. Otra vez no requiere nada de manipulación del animal que le produzca estrés, porque es parte de la mortalidad, entonces no afecta. Y junto con esa otra técnica relativamente nueva es el fluido procesamiento, que es fácil de hacer. En la mayoría de granjas de Latinoamérica aún se utiliza la castración quirúrgica, aún se realiza el descole. Entonces, cuando terminamos de hacer eso, pues solo colectamos todos esos. Ahora, si la empresa ha decidido, como pasa en Europa, que ya no hacen la castración quirúrgica, sino que se pasan a la inmunocastración, pues esta no es una opción. O sería más difícil porque solo a nivel de cola requiere mucha cola para poder extraer una cantidad suficiente de fluido. Qué interesante esto de las puntas de lengua. Tú dijiste que el proceso, ¿cómo es? ¿Lo congelas a las lenguas y luego qué hace un congelado y descongelado o haces algún otro procesamiento como para obtener? Buena pregunta. Ese proceso fue descrito por el doctor Jordi Bayeras en España. Tenemos la mortalidad con una pinza, cortamos una porción de alrededor de 1 o 2 centímetros de la lengua, lo colocamos en bolsas tipo Ziploc, lo congelamos, ya congelado, lo descongelamos otra vez para que ese proceso haga que se libere más fluido de la lengua. Lo podemos apretar, similar a lo que haríamos con el fluido oral, con la cuerda. Ya eso, el líquido obtenido, pues lo vertimos en un tubo de colección y eso es lo que se puede enviar al laboratorio, siempre manteniendo la refrigeración. Y en cuanto a las colas, ¿sería más o menos el mismo proceso o mandas directamente las colas enteras? Bueno, con la cola y testículos es un poco diferente. Mientras se va haciendo el proceso, tenemos un recipiente con una bolsa. Luego a esa encima se le pone un tipo de tela como la que se usa para procesar quesos, o tipo gasa. Entonces, mientras vamos haciendo la actividad del descole, de la castración, eso se va poniendo encima de esa tela. Entonces el líquido va cayendo hacia la bolsa de plástico. Una vez terminada la tarea del día de terminar ese procesamiento, vamos a colectar el líquido y se lleva ya sea a congelar o a refrigerar y es el que se ha enviado al laboratorio. Y en cuanto a cordones umbilicales, ¿se hace algo o es más bien para otro tipo de enfermedades? Sí existe la posibilidad de hacerlo para PIRS. El cordón umbilical ya no es utilizado tanto, hay mejores opciones en donde se encuentra más fácil el virus, donde la cantidad puede ser más representativa, no va a haber tanto problema con la sensibilidad y especificidad. Entonces, creo que es una técnica que se está dejando atrás y ahora la tendencia es dejando a un lado la sangre en áreas otra vez como en sitios 1, el fluido de procesamiento está agarrando un poco más de fuerza, los fluidos orales todavía siguen siendo vigentes. La punta de lengua pues está, otra vez es relativamente técnica, entonces no hay mucha información respecto a qué tanto uso es comparado con otros, pero otra vez está agarrando mucha fuerza. Bueno, como para ir concluyendo, ¿qué nos podrías recomendar? Digamos, ¿cuáles serían tus recomendaciones en especial para lo que sería el mercado, para la industria latinoamericana, digamos? Bueno, sería ante todo cuantificar el impacto de las enfermedades en nuestras granjas, especialmente en sitios 1. Entonces, no es viable la implementación de protocolos de prevención y control si no tenemos medidos nuestros parámetros, si estamos a ciegas. Tenemos que saber la disponibilidad de recursos para implementar estos planes. La gerencia y los trabajadores de granjas pues deben estar muy comprometidos a mantener esos estándares altos de bioseguridad. Si tenemos esos protocolos pues adecuados de monitoreo y reacción, podemos tener un periodo corto de retorno de la inversión. En el caso de PIRS, si queremos eliminarlo de la granja, otra vez estos protocolos van a variar mucho según la granja para eliminarlos. Va a variar dentro de la empresa, va a variar dentro del área y va a variar dentro del país. Entonces, otra vez son muchos dependes. Dependiendo de este tiempo de reacción ante la introducción del virus,
vamos a ver si la facilidad de volver a tener una granja estable. Y tener una granja estable es simplemente tener lechones PCR negativos al destete. Y como siempre es ser cero tolerantes ante la presencia de PIRS. Una vez lo detectamos, pues empezar un proceso de eliminación. Pero hay que estar seguros de que la prueba, el diagnóstico realmente es positivo. Muchas veces tenemos diagnósticos positivos, pero pueden ser falsos positivos. A eso otra vez depende mucho de la cantidad de muestras que tienen que ser establecidas, no solo por, bueno, yo tengo este presupuesto, voy a hacer 1000 pruebas. O tengo el presupuesto muy corto, solo voy a hacer 5 muestreos o un muestreo y esto me va a representar todo. No, hay que ser realistas, sentarse y hacer algo aproximado a lo estadístico, utilizar mucho la estadística y la probabilidad, apoyarse a través del laboratorio para saber las pruebas que tienen, qué tanto nos van a dar falsos positivos, falsos negativos, porque qué pasa si yo tengo un país, una región, una granja que se considera negativa, tenemos un falso positivo y empezamos a levantar alarmas y a decir, bueno, ya somos considerados, hay que parar los movimientos, hay que hacer una despoblación, cuando en realidad era un caso de un falso positivo. Entonces, siempre hay que tener cuidadosos con nuestros diagnósticos y ser realistas en cómo los calculamos. Y para ir finalizando, siempre preguntamos si quieres nominar a algún colega, digamos, que te parezca importante para volcar su experiencia o la información que tenga disponible, que nos podrías recomendar. Claro, yo recomendaría al doctor Albert Canturri. Él en mi opinión, es un excelente patólogo. Está ahora como trabajando en el laboratorio de la Universidad de Minnesota, finalizando su doctorado. Ha trabajado con micoplasma, tiene resultados muy interesantes y al mismo tiempo es una persona muy crítica. Entonces, él es alguien que yo nominaría. Buenísimo, Marcelo. Un gusto dialogar contigo. Un fuerte abrazo y realmente muy contento porque haya colegas latinoamericanos que se están formando en centros tan relevantes de la producción, para la producción porcina como es la Universidad de Minnesota. Abrazo. Muchas gracias por la invitación.